Pues repito, quiero presentarles a continuación al siguiente ponente, que es Ángel Lobo Rodrigo, contratado doctor de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna. Es además vicepresidente de ACADUR y además co-coordinador de esta jornada junto con Alicia Leirachá, que está ahí en segunda fila, y conmigo, a los que también le agradezco la implicación en la organización de esta jornada. Lo dejo sin más. En el programa han visto cuál es el título de la jornada, de la intervención, Principios de la Ordenación Insular, y va a girar en torno a la temática del desarrollo sostenible. Muchas gracias, Teresa Navarro, que junto a Alicia son el alma de este mini congreso. Yo, la verdad, solamente estoy a sus órdenes, como debe hacer cualquier hombre cuando tiene dos mujeres al lado. Bien, me gustaría agradecer en primer lugar al Cabildo por su capacidad y su apuesta siempre por la formación, que quizás es uno de los, quizás no, es uno de los valores fundamentales para cualquier sociedad, y por tanto apostar por formación y que ustedes estén aquí para que una persona como yo pues les pueda decir un par de cositas que seguramente ya sabrán, pues bueno, pues yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa y hay que subrayar su importancia. Por otra parte, también a la Fundación, que creo que de la universidad, que está gestionando todo este curso y que, bueno, nos cede también estas instalaciones increíbles, y yo creo que está llevando el curso impresionantemente. Creo que el café ha estado muy bien y sobre todo lo hacen para que ustedes estén lo más cómodos posible, y los ponentes también. Bien, y por supuesto a ACADUR, a la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico, están todos invitados a acercarse a ella. En mayo tendremos un congreso fantástico. Además, nos hemos fusionado para la organización de este congreso en Fuerteventura a finales de mayo con la Asociación de Ordenación del Territorio, con lo cual yo creo que va a ser un congreso de lo más potente. Ya sería el undécimo, el octavo, perdón, que estoy yo por delante, estoy en el futuro, claro, voy a hablar de sostenibilidad y hay que mirar siempre hacia el futuro. Haremos el octavo congreso ya de Derecho Territorial y Urbanístico. Bueno, sin más preámbulo, porque además las buenas noticias son que las conferencias, la verdad, no deben durar nunca más de 45 minutos, una hora como mucho. A las 3 tienen una sesión, tienen que tener descanso, y yo, como profesor universitario despistado que soy, pues me acabo de dar cuenta que a las 12:30 tengo una clase, ¿no? No están acostumbrados a que yo llegue a la 1 menos cuarto, pero bueno, intentaré terminar más o menos sobre esa hora para que ustedes tengan tiempo para comer en los alrededores. Les recomiendo con prudencia el menú universitario también, que tienen también por aquí, y bueno, decirles que están en su casa. Bien, empezaré entonces. Bueno, yo he denominado, porque el título era muy grande, la ordenación territorial y urbanística ante el paradigma de la sostenibilidad. Vamos a hacer una especie de recorrido entre lo que se ha considerado siempre como el urbanismo desarrollista, que es el que hemos vivido en los últimos años, hacia un urbanismo y una ordenación del territorio mucho más sostenible, y no solamente porque lo diga yo, sino porque la normativa ha realizado un cambio radical en este sentido. Bien, empecemos con unos planos de un lugar de Tenerife que quizás conocen ya algunos o quizás no, en el año 64. Estamos hablando del suroeste de la isla, estamos hablando de la zona de los Cristianos Las Américas. Y vemos cómo había una población, sobre todo dedicada al sector pesquero, agrícola, y también unas hermosas salinas en esta zona. 6 años más tarde, empieza a haber una incipiente urbanización en el lugar. Pequeña, modesta, lo que sería ahora la zona de las playas de Troya, lo que es Bungamérica, esa urbanización de bungalows blancos. Bueno, enfrente del Monkey, que sé que alguno de ustedes ha ido por ahí. Pues para localizarles. 7 años más tarde, ya vemos cómo... No tengo un puntero aquí.
No sé si sé cómo funciona. No. Ah, que no está encendido. A lo mejor. Bueno, da igual. Sí, que estoy utilizando hasta aquí. Vale, creo que ya lo he puesto, sí. Sí, creo que lo puse ya. Ahí está. Ah, gracias. Muy amable. Bueno, vemos cómo la zona esta de el origen de las Américas ya está mucho más urbanizada, que enfrente se ha realizado también una transformación del litoral a base de dos playas artificiales, las playas antiguas de Troya, y vemos también cómo se va desarrollando la urbanización hacia la zona esta conocida como la zona del Conquistador, ¿vale? En apenas 7 años. 5 años más tarde, o 12 años, 13 años después de empezar el desarrollo, ya vemos cómo toda esta parte de aquí ya tiene un aspecto ya bastante desarrollado, cómo la zona de los cristianos empieza a crecer hacia la zona de las Américas e incluso cómo se empieza a expandir ya un poquito más allá de la zona del Gran Tinerfe. 9 años más tarde, desde el año 82, ya vemos cómo el aspecto es muy parecido al que tiene actualmente. Ya vemos una trama continuada entre los cristianos y las Américas. Aparecen también nuevas transformaciones del litoral motivado por este desarrollo urbanístico. Curioso, cuando en Canarias tenemos la costumbre de que cuando desarrollamos urbanísticamente el territorio interior, miramos al territorio marítimo. Y a lo mejor no nos gusta. Y a lo mejor ese hotel requiere de una playa artificial enfrente. No en el lugar más idóneo para localizar la playa artificial, porque entonces podría ser en los terrenos de la competencia, sino enfrente. Y entonces podemos realizar una playa como esta del Camisón, que es una playa que no tiene sentido respecto a las marejadas, pero que se tiene que localizar enfrente porque el concesionario tiene una relación directa con el hotel que está detrás. Eso, imagínense, en el dominio público es una utilización absolutamente privada de esto. Que la ley de costa lo permite en el sentido de que puede ser concesionario de la playa, realizar la playa, aunque después también puede acudir a fondos FEDER y después encima tener los servicios de temporada gratis. Pero bueno, eso ya es otra historia. Esto continúa desarrollándose, hacemos un puerto deportivo y ya continuamos un poquito más allá en la siguiente, que es del año 2010, donde ya la trama urbanística se sigue desarrollando y ya tenemos pues las playas de Bahía del Duque, por ejemplo, ya la propia playa ya se llama como el hotel, y hasta llegar a la Caleta, ¿vale? Y esto es una foto que hice yo hoy, era ayer, sobre el año 2015, pero no varía mucho respecto a lo que tenemos en el año 2010. ¿Es esto desarrollo sostenible? ¿Es esto sostenibilidad? Evidentemente estamos ante un desarrollo muy importante. Puede clasificarse a lo mejor o calificarse de hiperdesarrollo. Hace unos años, creo que fue el año 2003, un profesor de ordenación del territorio de Hawái, el profesor Luciano Minervi, vino a Canarias, contratado por el presidente en ese momento del gobierno de Canarias, que paz descanse, el señor Adán Martín, y le subieron a las águilas del Teide. Imagínense cómo estaba en el año 2003, bueno, más o menos como ahora, pero todo lleno de grúas. Y este señor dijo dos cosas muy interesantes. En primer lugar, un poco en plano jocoso, dijo, ¿dónde hay que invertir? Absolutamente asombrado de todo el movimiento económico que se está desarrollando en la zona, que ya veremos al final un modelo comparativo entre Hawái y Canarias. Y a continuación dijo, ¿y en qué se ha beneficiado la comunidad de todo este crecimiento? Y para mí esa palabra, comunidad, fue una palabra clave. ¿En qué nos hemos beneficiado la comunidad, que vive en Tenerife, concretamente también la del sur, de todo este gran crecimiento? Que los crecimientos no son negativos de por sí, siempre que tengan, digamos que, un rendimiento o que contribuyan al desarrollo de la sociedad.
Y en eso se basa la sostenibilidad. La sostenibilidad se basa en no solamente decir si esto es una burrada que afecta al medio ambiente. El adjetivo ambiental siempre acompaña la sostenibilidad, pero hay otros adjetivos que acompañan la sostenibilidad. La sostenibilidad económica. ¿Es esto económicamente sostenible? ¿Se pueden crecer a estos ritmos y de repente crecer a la mitad o mucho menos y que no pase nada? La sostenibilidad social. ¿Se pueden mantener estos ritmos socialmente? ¿Es posible una isla con 50% de jóvenes en paro que siga creciendo? Por ejemplo, hablo del turismo, pero porque es nuestra industria principal, donde no se está generando o donde no está empapando suficientemente esa empleabilidad potencial creada en la sociedad. 50% de jóvenes en paro, más de un 80% de egresados de la Universidad de La Laguna en turismo que no encuentran empleo. ¿Cómo puede ser esto? Y aquí no estamos hablando de política territorial. Esto no se puede solucionar muchas veces con política territorial, quizás, algo sí, pero estaremos hablando de unas políticas que tienen también mucho que ver con el tema de la formación y también con el tema de la corresponsabilidad, con la responsabilidad corporativa, desde el punto de vista de que todos tenemos que contribuir al desarrollo de la comunidad. Les hablaba de sostenibilidad y quizás voy a hacer mapa conceptual, pero bueno, este esquema yo creo que es bastante interesante. Aquí pueden ver 4 aristas de la sostenibilidad: el tema natural, ambiental, el tema económico, el tema social y el tema político. Y como natural quiere decir, bueno, que tenemos que proteger a todos los seres vivos, a los recursos. El económico habla de empleos y de ingresos, de creación de empleo. Y está muy insertado una pieza, un puzzle en la otra, porque la conservación tiene mucho que ver con el desarrollo económico apropiado. Hablamos de sostenibilidad social. Estaba antes hablando con Teresa Navarro sobre este tema. El 20% de la población de Fuerteventura ahora, de derecho, son italianos. Hecho, real. No tengo nada en contra de los italianos, por favor. No tengo nada que Corralejo la conozcan como la pequeña Italia, por favor. Pero es sostenible en una sociedad que, lejos de demandar, o sea, en una sociedad como la canaria, donde junto a la extremeña o la andaluza tenemos los mayores índices de paro, ¿es sostenible seguir creciendo poblacionalmente y, por otra parte, que no exista empleo, que no se cree empleo para la comunidad? Y esto no es un mensaje de poner barreras, para nada, pero desde luego el modelo falla. Y la sostenibilidad también tiene que ver con lo político, con la toma de decisiones, con la participación de la ciudadanía. Todo eso crea democracia, crea paz social, crea equidad y crea un respeto para los derechos humanos, derechos sociales, etcétera, etcétera. Sostenibilidad, la definición es bastante reciente, ¿no? Dice el informe Brundtland del año 87, definición de sostenibilidad: satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades. Como ya veremos, también es una cuestión que fue asumida por la directriz de ordenación, este tema intergeneracional, este tema de no hipotecar nuestros recursos en una generación y no dejar nada a las siguientes, que tendrá que ver mucho quizás con el desarrollo escalonado. Desarrollo escalonado que quizás no hemos seguido en Canarias, donde hemos sido más de un desarrollo exponencial. Quizás también porque partíamos de cero. No, es que tú no sabes cómo estaba esto en los años 60, en los años 70, comprabas un huevo y te lo tenían que fiar, ¿no? Bueno, pues claro que en los años 60 y los años 70 se vivía mal, pero se vivía mal en toda España.
Pero ese desarrollo que hemos tenido, que era absolutamente necesario en esos momentos donde partíamos de cero, ahora, evidentemente, no se puede replicar. ¿Está la sostenibilidad en la Constitución española? ¿Está el concepto de sostenibilidad en la Constitución española, nuestra ley fundamental? No. Expresamente no. Sin embargo, el artículo 45 de la Constitución, que habla del derecho al medio ambiente, que habla de conservar los recursos, de promoverlos, promocionarlos, sí que de alguna forma integra este concepto. Y de hecho el Tribunal Constitucional en sus sentencias, digamos que de las primeras, ya lo reconoció. Ven ustedes esta sentencia 64 del año 82, dice: no puede considerarse como objetivo primordial y excluyente la explotación al máximo de los recursos naturales, el aumento de la producción a toda costa, sino que se ha de armonizar la utilización racional de estos recursos con la protección de la naturaleza, todo ello para el mejor desarrollo de la persona y para asegurar una mejor calidad de vida. Armonizar desarrollo con protección de la naturaleza. Y de hecho, la sentencia, claro, el artículo 130.1, que habla del desarrollo económico, y dice: lleva la necesidad de compaginar en la forma que en cada caso decida el legislador competente la protección de ambos bienes constitucionales, el medio ambiente y el desarrollo económico, porque ambos lo son. Y el desarrollo económico, evidentemente, es necesario para el progreso del ser humano. Pero hay que buscar la forma de armonizarlos. Esta sentencia, que tiene su importancia, la 102/1995, porque fue un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 4/1989 de conservación de los espacios naturales de la flora y de la fauna silvestre, ¿no? Digamos que la que precede a la actual Ley 42/2007 biodiversidad. Es interesante, es importante porque inocula un nuevo concepto al tema de sostenibilidad ambiental, o nuevos elementos, mejor dicho. Y como ven, aquí habla de una conexión con la ordenación del territorio urbanística, en definitiva con la mejora de la calidad de vida, etcétera, etcétera, sino también de otros elementos, dice, que no son naturaleza, sino son historia. Los monumentos así como el paisaje, que no es solo una realidad objetiva, sino una forma de mirar las cosas distinto en cada época y en cada cultura. Es decir, se reconoce aquí también lo que es la protección del patrimonio, como elemento también a sumar al concepto más amplio o integrador de la sostenibilidad. Incluso esta ley de la que hablaba, bueno, el tema del paisaje que hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Esta ley de la que hablaba, la Ley 4/1989, que llega en su artículo 2, apartado 2, dedicado a los principios, llega a replicar el informe, a la definición del informe Brundtland. Dice: las administraciones competentes garantizarán que la gestión de los recursos naturales se produzca con los mayores beneficios para las generaciones actuales, sin merma de su potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras. Es casi la misma definición y fíjense que es una ley reciente respecto a la aprobación del informe Brundtland del año 87, que asume completamente lo que es el concepto de sostenibilidad. Como decía, vamos a hacer un viaje entre lo que es un modelo de urbanismo muy vinculado a la economía, muy vinculado al desarrollo, llamado por algunos teóricos urbanismo desarrollista, hacia un urbanismo sostenible. Existe un artículo precioso del profesor Ángel Menéndez Resac sobre este tema, que les recomiendo. La presentación evidentemente la van a tener, pero yo les voy a también a facilitar mi correo electrónico, y la gente que quiera a lo mejor tener acceso a alguna sentencia que yo cite o algún material que yo ya haya utilizado, pues evidentemente se los puedo mandar por correo electrónico cuando contacten conmigo. Y entre ellos este artículo. Bien, este artículo parte de una situación de partida, como le decía, que es un urbanismo desarrollista. Sin embargo, y como muy bien ha hablado Eduardo, que me ha precedido,
las islas Canarias, pero sobre todo las Islas Baleares, fueron precursoras absolutamente quizás del urbanismo sostenible. Y la razón es evidente. La razón es la fragilidad de nuestro territorio, muy sensible, la fragmentación territorial y lo pequeño que es nuestro territorio. Los territorios continentales absorben mucho mejor las distintas actuaciones que se realizan en él. Nosotros somos un territorio pequeño, somos 7.444 kilómetros cuadrados. El horizonte más amplio que tenemos en Canarias son 2.000 kilómetros cuadrados, que es Tenerife. Voy a decir Fuerteventura. Se dice que Fuerteventura es más grande que Tenerife con marea baja. Es un dato que les doy, ¿eh? Evidentemente Tenerife con marea alta, ¿no? Fíjense, incluso la Ley 6/1998, que es una ley, la Ley de Regulación del Suelo y Valoraciones, que nació no solamente por motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional 61 del 97, que cercenó, limitó absolutamente, con una interpretación de la cláusula de superioridad un poco criticable, pero limitó absolutamente la capacidad ordenatoria del Estado respecto al urbanismo y la ordenación del territorio. Decía, esta ley, que nada tiene que ver con la ley del año del texto fundido del 92, sino que es mucho más pequeña, apenas 40 y pico artículos. Esta ley sí que se movió en una época en la cual el urbanismo era algo muy importante. Estábamos en pleno crecimiento de las ciudades, de la segunda residencia, el urbanismo, la edificación, la vivienda como medio también especulativo, y no se hacía más que construir y construir. Y para facilitar este negocio, pues se liberalizó el suelo urbanizable y se puso el suelo urbanizable como un suelo residual. Todo lo que no necesite el suelo urbano sigue siendo arreglado, y todo lo que no necesite una protección será suelo urbanizable. Evidentemente la ley no es mágica y no tiene una varita mágica y no puede convertir todo eso de repente por ser aprobado en suelo urbanizable, pero evidentemente es un arma muy potente que, aplicado por los ayuntamientos, podía realizar esta conversión, pero siempre a través del planeamiento. Como decía, no se convierte por ley el suelo en urbanizable. Sin embargo, tal era el desarrollo que había en esos momentos que incluso realizando esta política un poquito de Adam Smith, ¿no?, liberal, de que si yo pongo más oferta de suelo en el mercado, al haber más oferta los precios van a bajar, aún así el precio del suelo se incrementó un 30%. Pero la ley era sensible a los territorios insulares. Esta ley desarrollista tenía una disposición adicional cuarta que, fíjense lo que decía: en los territorios insulares la legislación urbanística podrá establecer criterios complementarios para clasificar los suelos urbanizables y urbanizables, teniendo en cuenta que la delimitación del contenido del derecho de propiedad del suelo se condiciona por la peculiaridad del derecho insular, su limitada capacidad de desarrollo territorial y la necesidad de compatibilizar una suficiente oferta de suelo urbanizable con la protección y preservación. Es decir, se dejaba al legislador canario y balear una posibilidad importante de condicionar esta filosofía que empapaba la Ley 6/1998. Incluso esta sentencia del 2001 sobre la Ley 6/1998 también condicionó un poco esta filosofía desarrollista, en el sentido de que, bueno, decía, vale, muy bien, pues efectivamente la ley puede establecer este carácter residual del suelo urbanizable, pero aún así el quantum, es decir, la cantidad, al final lo establecerán las leyes urbanísticas autonómicas, ¿no? Todo este panorama nos lleva también, y evidentemente también por un cambio de gobierno, nos lleva a un nuevo paradigma, a una nueva forma de entender el urbanismo. Casi a las puertas ya, digamos que escuchándose los tambores de la crisis, la Ley 8/2007 de suelo, después texto refundido 2/2008, y ahora
recientemente, Real Decreto Legislativo 7/2015, por su refundición también con la ley de las 3 Rs, establece sin duda una apuesta absoluta por lo que es el urbanismo, la ordenación del territorio sostenible. Vamos a hacer un recorrido por algunos de sus artículos, donde veremos cómo el tema de sostenibilidad se manifiesta con absoluta extensión y en todas y cada una de sus dimensiones, no solamente en el tema ambiental. Fíjense, dice, cuando habla de que las políticas públicas tienen que digamos que tienen que tener como objetivo el desarrollo sostenible, dice: en virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el apartado anterior deben propiciar el uso racional de los recursos naturales. Bien. Sostenibilidad ambiental. Armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, sostenibilidad económica. Sostenibilidad social en cuanto al empleo, en cuanto a la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades. Fíjense hasta qué punto. Incluso más adelante veremos que habla de la igualdad entre hombre y mujer, y uno como urbanista se puede poner a pensar ¿y hasta qué punto el urbanismo puede incidir en la igualdad entre el hombre y la mujer? Dejo esa pregunta en el aire. La seguridad de las personas, porque veremos también el tema de planes de seguridad, protección del medio ambiente. Y dice, y en particular, habla de la eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del patrimonio cultural y del paisaje. Es decir, no se habla solamente de medidas de conservación, sino que estas medidas de conservación sean eficaces, que es un paso más adelante que realiza el legislador. Dese cuenta también, como bien decía el ponente que me precedió, que existe un absoluto control, de verdad, o judicialización, me ha salido la palabra, creo, de las decisiones urbanísticas. Eso es cierto. También es cierto que el artículo 106 de la Constitución dice lo que dice, y dice que las decisiones de la Administración, que la actividad administrativa, tanto actos administrativos como reglamentos, serán controlados por nuestros jueces y tribunales. Eso es lo que dice. Es decir, el urbanismo es fundamentalmente una potestad pública, es el resultado de una potestad pública, y esa potestad pública tiene que ser controlada. ¿Y por quién va a ser controlada? Por las propias autoridades, por una autoridad superior, en un sistema perfectible, evidentemente, de separación de poderes. Los jueces controlan la actividad de la administración, y entre ellos los planes. Dicho esto, evidentemente, y siempre se ha dicho, muchos jueces carecen de conocimientos urbanísticos, y eso es lo que de alguna forma rompe el sistema. Muchas veces el sistema, desde el punto de vista teórico, está bien, pero desde el punto de vista práctico después falla. Es como una ley que está muy bien construida, pero después no hay inspectores que la pongan en marcha. Lo que ocurrió con el tema del tráfico, de repente todo el mundo tiene interiorizado que no debe beber si conduce, porque hay muchos controles. En cuanto empieza a haber menos controles, de repente la gente empezará a ser un poquito más laxa en cuanto al cumplimiento de la ley. Pues aquí exactamente lo mismo. Tenemos que tener jueces preparados, porque el urbanismo en sí es una disciplina con un componente jurídico y técnico muy, muy complejo, y ustedes lo saben que son especialistas en el tema. Bien, en segundo lugar, habla de la protección adecuada a su carácter del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística. Veremos que a través de artículos como este se han cuestionado clasificaciones de suelo urbanizable realizadas por ayuntamientos. La prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad de la salud pública y la eliminación efectiva de las perturbaciones de ambas. El tema de los riesgos, ¿no? El tema de poner un camping al lado de un río, como ha pasado, y que se produzca una riada. La prevención y minimización en la medida de lo posible de la contaminación del aire, del agua, el suelo y el subsuelo, que incluso también veremos cómo se habla de la contaminación acústica. Bien, siguiendo con este artículo, y ya en un plano un poquito más urbano,
Se dice que esta política posibilitará el uso residencial en viviendas constitutivas de domicilio habitual en un contexto urbano, seguro, salubre, accesible universalmente, de calidad adecuada e integrado socialmente, provisto de equipamiento, los servicios. Parece que estamos en el país de las maravillas, ¿no? Los materiales y productos que eliminen o en todo caso minimicen por aplicación de la mejor tecnología las emisiones contaminantes, el consumo de agua, energía, producción de residuos. Evidentemente son los típicos artículos que aparecen al principio de toda ley, que son criterios, son principios, que muchas veces no se los cree ni el propio legislador, que son abstractos, que no hay parámetros reales para ver si efectivamente se cumplen, aunque sí que es cierto que en ocasiones llegan a estimular al juez, porque el juez, no olvidemos, no crea derecho, sino aplica el derecho. Y entonces se puede ver estimulado por este tipo de principios que tan vinculantes son como otras partes de la ley. Favorecerán estos principios y fomentarán la dinamización económica y social y la adaptación, la rehabilitación y la ocupación de viviendas vacías o en desuso. El primero está dedicado un poquito más a los nuevos desarrollos inmobiliarios, el segundo está dedicado un poquito más al tema de la renovación de las rehabilitaciones urbanas. Bueno, temas dotacionales también, evidentemente, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y más eficientes económicamente y ambientalmente. Continúa, fíjense, porque esto es un montón de apartados, ¿no? Dice, por ejemplo, aquí que se garantizará el acceso universal de los ciudadanos, de acuerdo con los requerimientos legales mínimos, a los edificios de uso privado y público y las infraestructuras. Está hablando aquí, evidentemente, el tema de la accesibilidad. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos sido o vamos a ser, de alguna forma, potenciales, no voy a decir discapacitados, porque no me gusta nada la palabra, pero personas diversas en cuanto a que vamos a tener una movilidad reducida. Fíjense, el tema de la movilidad, tan importante en el urbanismo y tan poco seguido. Cuando les hablo de la Carta de Atenas a los alumnos, quizás porque soy un arquitecto frustrado, ¿no? Y estos 4 elementos fundamentales que puso Le Corbusier respecto a cómo se debe ordenar una ciudad, cuáles son los principios, cuáles son las cuestiones que debe resolver la planificación de una ciudad, pues casi todos encuentran los primeros, encuentran el tema de la vivienda, por tanto vivir, el tema del trabajo, por tanto trabajar, el tema del ocio, por tanto divertirse, pero moverse, que ese es el 4.º elemento, es el que les cuesta más encontrar. La movilidad tiene que ser sostenible. Incluso se habla aquí no solamente de lo típico de transporte público colectivo, sino que potencie los desplazamientos peatonales y en bicicleta. Llega a decir la norma. Aquí en el punto H, fomentarán la protección de la atmósfera, no voy a ir a través de todos porque sería un poco tedioso, y el uso de materiales, productos y tecnologías limpias que reduzcan las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero. También prevendrán y minimizarán los impactos negativos de los residuos urbanos y de la contaminación acústica, como les señalaba anteriormente. Este artículo es muy rico. Energías renovables. Se priorizarán las energías renovables frente a la utilización de la fuente de energía fósil, lo dice claramente. Prioridad de una frente a otra. No se habla de este pool de compatibilidad. No hay mucha compatibilidad entre unos y otros. Y tenemos que llegar a creérnoslo algún día. Y sobre todo en Canarias, donde somos una potencial primera potencia en cuanto a energías renovables. Los tenemos todas las energías renovables. Lo que no es presentable es que Alemania tenga un porcentaje de producción de energías renovables más importante que Canarias. Y no es presentable tampoco que Canarias esté también a la cola en cuanto a los territorios españoles en producción de energía renovable. Se están haciendo nuevas cosas, se está apostando, hay una nueva filosofía. Apostemos por eso, evidentemente. No me gusta hablar del pasado tampoco, pero es algo en lo que tenemos que creer y que además Canarias es un lugar idóneo para que tanto por tierra, mar y aire potenciemos
nuestros recursos naturales. Uso racional del agua, por ejemplo, etcétera, etcétera. Fíjense, criterio básico de utilización del suelo, en este caso el suelo urbano. Y aquí, por ejemplo, y esto es importante, el punto A dice atribuir a una acción territorial urbanística un destino que comporte o posibilite el paso de la situación del suelo rural a la de suelo urbanizado. Acuérdense que el lenguaje que utiliza el legislador ha entendido, equivocadamente o no, porque la verdad es que el Tribunal Constitucional se lo dejó abierto, entendió que la clasificación del suelo tenía que ver con un derecho como es el reconocido en el artículo 33, que es el derecho de propiedad, y podría ser con el título que le habilita, que es el 149.1, apartado primero, sobre que los derechos y libertades sean iguales en todo el territorio nacional, pues la sentencia del Tribunal Constitucional del 97, efectivamente, no eliminó, no anuló esos artículos dedicados a la clasificación del suelo del texto refundido del 92. Sin embargo, contrario a lo que hizo el legislador del 98, el legislador del 2007, ahora texto refundido del 2015, lo que hizo fue no clasificar el suelo. Entendió que eso es una técnica más autonómica que otra cosa, que tiene mucho que ver también con el planeamiento, y por lo tanto dejó todo eso en manos del legislador autonómico, y lo que sí apostó es por el tema de intentar evitar lo que es la especulación del suelo, evitar de alguna forma también que suelos o aprovechamientos que fueran considerados, reconocidos por el planeamiento, si no se habían ejecutado en tiempo y forma, pues que no pudieran ser objeto de algún tipo de indemnización por parte de la Administración. Y entonces lo que fue simplemente clasificar el suelo, si me permiten también la palabra, respecto a su estado fáctico, en suelo rural, es decir, suelo no transformado, y suelo urbanizado, suelo transformado. Por tanto, el suelo urbanizable no ejecutado perfectamente entraría dentro de lo que es el suelo rural. Pues dice, al suelo preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen, impedir la especulación con él y preservar de la urbanización al resto del suelo rural. Absolutamente lo contrario que lo que establecía la Ley 6/1998. Casi el suelo urbanizable se convierte ahora mismo en un suelo marginal, si me permiten la palabra. Un suelo cuestionado desde el punto de vista de que si efectivamente no se demuestra que va a responder al crecimiento económico de la ciudad, al crecimiento sostenible de la ciudad, en ese caso no se podría reclasificar como suelo urbanizable. Y también, a continuación, también habla de, bueno, pues de estos estándares, sobre todo en lo que es la vivienda protegida, la VP, de este 30%, que fue cuestionado en su momento, ese 30%. Que la verdad la ley de viviendas de Canarias siempre estuvo en ese estándar del 30%, pero había comunidades autónomas que estaban por debajo de ese estándar y se decía que el Estado no podía establecer ese estándar urbanístico del 30% de media de los suelos de los sectores urbanizables para VP. Pero fue salvado por el Tribunal Constitucional esta cuestión y ahora, evidentemente, está en el texto refundido 7/2015, que incluye, como viene también de la refundición con la ley de las 3R, de este 10% en suelo urbanizado que deba someterse a actuaciones de reformas o renovación de la urbanización. Es decir, que será VP este 10%. Aquí es lo que le decía, ¿no? Es curioso también, vuelvo a repetir algunos, estamos en el artículo 20, pero vuelvo a repetir algunas cuestiones de los criterios. Dice, atender a la ordenación que hagan de los usos del suelo a los principios de accesibilidad universal, repite, de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Antes hablaba de oportunidades, de igualdad de trato, y ahora lo desarrolla en este tema de oportunidades entre hombres y mujeres. La verdad es que, te lo juro, se me escapa hasta qué punto puede incidir o incurrir negativamente el planeamiento en cuanto a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, ¿no? No lo sé, a lo mejor alguno de ustedes, a lo mejor en el coloquio que podamos montar después, se les puede ocurrir algún ejemplo. De prevención de riesgos naturales, accidentes, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, aquí, en el punto 2 de este artículo, habla del tema paisajístico.
las instalaciones, construcciones, edificaciones habrán de adaptarse en lo básico al ambiente en que estuvieran situadas y a tal efecto en los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo. Habla de territorio marítimo también. Por fin unas fotos, ¿no? Fotos con evidente impacto paisajístico. Incluso el Cabildo de Tenerife ha tenido la feliz idea, y lo digo feliz subrayándolo desde el punto de vista positivo, aunque fue objeto de una anulación en el año 2013, ¿no?, de ese plan territorial especial, pero por cuestiones formales, de la aprobación, ¿no?, de este reciente plan territorial especial de ordenación del paisaje de la isla de Tenerife. Lo ganaron al final, vale. Fue el Tribunal Superior de Justicia, vale, perfecto. Ahí está. Lo que pasa es que hay una cuestión que no entiendo de ese plan territorial especial, que no abarca el territorio marítimo, por ejemplo. Y una isla, ya sé que desde el punto de vista competencial es complicado, evidentemente, pero hablar, o por lo menos intentar meter, porque igualmente el Plan Insular de Ordenación habla de la ordenación de recursos naturales hasta la cota batimétrica de no sé cuántos, creo que son 60 metros de profundidad, se mete en el territorio marítimo. Los planes territoriales parciales de ordenación litoral también se van a meter en el territorio marítimo. Es complicado, ya lo sé, desde el punto de vista competencial. Pero bueno, yo les he puesto una fotografía de mi bien amado dique de San Andrés, ¿no?, que tienen ahí, ¿no?, donde existe un informe de la Casa del Cabildo donde se manifiesta textualmente llega a decir el impacto paisajístico severo, dice esa palabra, del dique de San Andrés, ¿no? Pues hasta qué punto con este tema, y sobre todo en Canarias, donde vivimos, como decía antes, del turismo, no tenemos que ser absolutamente cuidadosos. Hay algunas leyes, como la murciana, seguro, la valenciana, no sé, que ya intentan e incorporan todo este tema paisajístico a las leyes de ordenación del territorio y urbanísticas. Esperemos que con la nueva renovación de la normativa urbanística en Canarias, pues también se establezca el paisaje como un valor. Y pasamos de los criterios a las herramientas. Y este texto refundido, 7/2015, que no viene a decir nada nuevo, porque es un texto refundido, porque ya viene de lo que ponía la ley de suelo y texto refundido del 2008, empieza a hablar ya de herramientas para que este tema de predicar la sostenibilidad no quede como predicar en el desierto. Y entonces habla, por ejemplo, de un informe de sostenibilidad ambiental, ¿no? Sí es cierto que en el primero habla de la evaluación ambiental estratégica, donde en Canarias hemos sido, de alguna forma, una vanguardia, y la necesidad, por lo tanto, de ver los efectos ambientales, no solamente de los proyectos, que son más antiguos, sino de los planes. Esto ya nos viene de Europa y ya tenemos una regulación antigua, año 2006, 2007, después el texto refundido y ahora la actual ley 21/2013, ¿no? Este informe de sostenibilidad ambiental de los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización, es decir, por ejemplo, un plan parcial, ¿no? Habla aquí de una fase de consultas también, que necesariamente, bueno, eso tampoco hacía mucha falta ponerlo, ¿no? Porque la legislación sectorial, por ejemplo, la ley de costas, que es lo que conozco yo, pues ya establece la necesidad de que cuando se va a realizar algún plan que pueda afectar al dominio público marítimo terrestre, pues se tiene que pedir un informe, ¿no? Pero bueno, aquí habla de consulta también, ¿no? Carreteras, etcétera, etcétera, ¿no? Antes de entrar en esa diapositiva. Y también este informe de memoria o memoria de sostenibilidad económica. Este informe de sostenibilidad económica, que viene de alguna forma a impedir que situaciones como esta se repitan. Que crecimientos absolutamente especulativos realizados en pequeños municipios, en este caso Seseña, en Toledo, donde desde el punto de vista empresarial, que se equivocan, evidentemente muchas veces, se podía ver la posibilidad de desarrollar todos estos sectores
pero que después, al final, pues no había recursos suficientes, la hacienda pública municipal tampoco podía responder, y al final suponen crecimientos absolutamente especulativos que nada tienen que ver con el desarrollo natural y planificado de lo que es la ciudad. Pues a esto atenderían de alguna forma también estos informes. Cuidado, informes que no tenemos que confundir con los informes, o con el estudio, mejor dicho, económico y financiero, estudio de viabilidad económica, que tradicionalmente, desde siempre, el Reglamento de Planeamiento del 78, por ejemplo, ya lo tenía, pues estaban, por ejemplo, los planes parciales. No tiene nada que ver uno con otro. Y esa sentencia de 30 de marzo de 2015, ya repitiendo sentencias anteriores, viene a subrayar este hecho. Uf, los alumnos me matan. Bien, como les decía, no me voy a meter en cada una de estas cuestiones porque yo no soy técnico para responder a esto, pero existe una, por ejemplo, esto creo que está cogido de La Rioja, guía para la redacción de un informe de sostenibilidad ambiental. Pues debería responder a todas estas cuestiones, ¿no? Y cuestiones que no solamente tienen que ver, como vemos, con lo que es el medio ambiente, sino tiene que ver también con otras cuestiones económicas, sociales, etcétera, etcétera, que también son dimensiones del medio ambiente, de la sostenibilidad, perdón. Bueno, el tema del informe de seguimiento de la actividad de ejecución urbanística, que también habla esto. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. La Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Espera un momento, a ver si... No sé si había... Aquí. Bueno. Simplemente en estas dos diapositivas quiero mostrarles el siguiente pensamiento. Todo lo que pone el Estado y todo está apuesta al Estado por el desarrollo sostenible está muy bien. Está muy bien. Pero muchos de ellos, debido a al poder del título competencial que tienen las comunidades autónomas, desde el origen de la Constitución, en el 148.1, apartado tercero, que habla de la competencia exclusiva de las comunidades autónomas en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, dice textualmente. Evidentemente podemos pensar que toda esta legislación urbanística del Estado, al final su poder, su incidencia, es más bien unos cuantos principios que tienen más bien un carácter programático más que vinculantes a algunas cuestiones y que tienen de alguna forma que ser traducidas y asumidas por la legislación autonómica, porque si no, no tienen ese poder vinculante. Y esto es lo que de alguna forma también viene a decir esto sacado del profesor Ángel Menéndez Resac, ¿no? Sin embargo, he aquí que también el Estado contraataca con otra arma que está muy vinculada, como hemos visto, al tema de la sostenibilidad, que es el medio ambiente. Y aquí sí que podemos encontrar algún título preciso por parte del Estado. Aquí sí, efectivamente, el Estado tiene concretamente dos. El 149.1, apartado primero, que hemos visto, del tema de la igualdad de derechos y libertades en todo el territorio nacional, que debe velar el Estado por esto. Y, en segundo lugar, sobre todo, el tema de su competencia sobre legislación básica sobre el medio ambiente. Establecer los parámetros básicos que podrán ser mejorados, desarrollados, pero desde el punto de vista de su amejoramiento por parte de las comunidades autónomas. Y aquí, efectivamente, en el artículo 2, por ejemplo, de esta ley, perdón, todavía me he saltado, perdón, aquí, en el artículo 2 de la Ley 42/2007 se habla efectivamente de la prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística y los supuestos básicos de dicha prevalencia. Efectivamente, eso también lo habla cuando regula la figura de los planes de ordenación de los recursos naturales, artículo 18 y siguientes, también habla de esta cuestión la ley, de esa prevalencia respecto a los instrumentos de ordenación del territorio urbanístico, que también ha sido asumida desde el principio por nuestro texto refundido, donde coloca, por debajo evidentemente de la directriz de ordenación y los planes insulares, en la cúspide a los instrumentos de ordenación de los espacios naturales protegidos por encima de la ordenación territorial y urbanística.
¿no? ¿Cómo ha ido asumiendo nuestro ordenamiento territorial urbanístico canario los principios o el principio de sostenibilidad? En el artículo 2, por ejemplo, se habla de la búsqueda y consecución de un desarrollo sostenible. En el artículo 5, por ejemplo, en cuanto a los fines de actuación pública con relación al territorio, se habla de una forma un poquito más amplia, ¿no?, de sostenibilidad, se habla de un desarrollo económico y social equilibrado y sostenible. Nuestro artículo 6, sobre los fines de actuación de carácter urbanístico, utiliza la expresión utilización ordenada y sostenible de los recursos naturales. Y en cuanto a nada más y nada menos la técnica fundamental del urbanismo, que es la clasificación del suelo, dice que se clasificará el suelo en urbano, urbanizable y rústico dentro de un criterio de desarrollo sostenible. Dentro de un criterio de desarrollo sostenible. Aquí les pongo un ejemplo, una sentencia del Tribunal Supremo de Castilla, sobre un tema de Castilla y León, sobre la cigüeña negra, en la cual pues, se cuestiona pues, una serie de suelos urbanizables alrededor de una carretera, y lo que viene a decir el Tribunal Supremo en esta sentencia, no hace falta que lo lea, es que aun no siendo un sitio de especial protección, porque evidentemente en ese caso no se habría clasificado como suelo urbanizable, no está dentro de la red Natura 2000, no es espacio natural protegido, pero aún así entiende que existe un peligro para esa especie y que no está suficientemente justificado ese suelo urbanizable y que sobre todo existe ya suficiente suelo urbanizable para el desarrollo de ese pueblo. Con lo cual, ahí lo que decide el Tribunal Supremo es cuestionar y anular, en este caso, la clasificación realizada por el Ayuntamiento. Las directrices de ordenación también están jalonadas de apelaciones a la sostenibilidad, como bien decía el ponente que ha hablado antes. No solamente el artículo 15 del texto refundido, que dice su función fundamental es garantizar el desarrollo sostenible de Canarias, sino incluso en la exposición de motivos. Lo primero que se lee en la exposición de motivos de la directriz de ordenación, el objetivo de lograr un modelo de desarrollo más sostenible y duradero, lo primero, para las islas, especialmente respetuoso con el medio ambiente y conservador de los recursos naturales y del patrimonio cultural y del territorio, pero también socialmente más equilibrado y justo y generador de riqueza económica, requiere de un amplio conjunto de acciones institucionales y sociales, etc. Es decir, estamos hablando del legislador canario unos cuantos años antes de que el legislador estatal se pronunciara en estos términos. Estamos hablando de que el legislador canario, de alguna forma, sí que ha establecido un marco. Otra cosa es que hayamos sabido aplicar o respetar este marco, que nos ha colocado en la vanguardia en cuanto a lo que es el desarrollo sostenible. Y después, bueno, una serie de directrices de ordenación general, que no voy a pasar por todas ellas, ¿no?, pero donde, como ven en negrita, el desarrollo sostenible y equilibrado aparece no solamente en cuanto a los principios de intervención, en cuanto a la biodiversidad, en cuanto a las aguas, infraestructuras, transporte, actividad turística, evidentemente, etcétera, etcétera, etcétera. Los planes insulares, exactamente igual. Organización y utilización del territorio para garantizar su desarrollo sostenible. Establecerán además la regulación de los recursos naturales insulares, teniendo en ese ámbito el carácter de plan de ordenación de los recursos naturales, que saben que ha habido un problema también con esta cuestión, con el carácter de PORN del planeamiento insular y cómo algunas sentencias anulan espacios naturales protegidos que tienen como base el PORN insular, el PORN pío, de alguna forma, si lo quieren, porque entiende el Tribunal Supremo que no contiene el contenido mínimo que tiene que tener todo plan de ordenación de los recursos naturales. Fíjense lo que dice la Ley de Biodiversidad. Establecerán además la regulación de recursos naturales insulares teniendo, dice, en cuenta la normativa básica estatal, que es la ley, efectivamente, los artículos 15 a 24, ¿no? Pero
Este artículo 18 tiene la redacción nueva de la Ley 14/2014. Es decir, ha ajustado, en principio, ya esa cuestión, ¿vale? La cuestión de que tengan que tener ese contenido establecido como base, como básico, por la normativa estatal. Determinaciones de los PIO también, pues bueno, transformación sería incompatible con el desarrollo sostenible de la isla, es decir, tiene la posibilidad los planes insulares de apartar una serie de espacios del desarrollo urbanístico. Aquí vemos el típico ejemplo, ¿no?, que es el Varadero, y cómo en sucesivas sentencias se estableció que el Plan Insular de Ordenación, lejos de invadir la autonomía municipal, cuya joya de la corona es la potestad de clasificar el suelo, sí, pero no de forma libérrima. Claro que tienen esa potestad, pero si esto se declara como área de regulación homogénea, de protección de laderas, protección ambiental 1, y por otra parte está suficientemente justificado en la memoria de ordenación el porqué, para servir de aliviaderos, de corredor sin estar edificado, porque si no estaría absolutamente urbanizada toda la costa, desde Santa Cruz de Tenerife hasta Candelaria, llega a decir la sentencia. ¿Qué problema hay? Un problema municipal. No estamos hablando de ordenación del territorio. Entonces, ¿para qué sirve la ordenación del territorio? Sino para mirar desde un punto de vista un poquito más amplio lo que es la isla. Es más, no es la isla el ámbito territorial perfecto para la ordenación del territorio, porque ¿cómo afectamos nosotros a la ordenación de La Gomera? Complicado. O la ordenación del Hierro. Es un territorio perfecto, delimitado, rodeado de mar, que no ocurre, por ejemplo, cuando estás ordenando Madrid o Toledo, donde lo que estás haciendo en Madrid puede afectar a la ordenación que se haga en Toledo, y son dos comunidades autónomas diferentes. Partamos entonces de la ordenación insular y utilicémosla, porque difícilmente el puzzle que supone el ámbito territorial municipal va a encajar perfectamente. Eso es una cuestión que ya yo creo que no está ni en el debate, evidentemente. Voy terminando con el último ejemplo. Comparativa. No voy a decir que Canarias tenga un desarrollo insostenible. Creo que la palabra insostenible es gruesa. Pero vamos a compararla con otros sitios donde también existen desarrollos. Y aquí vamos a hacer una comparativa entre Hawái, las Islas Hawái y las Islas Canarias. Comparativa válida, porque el esquema económico de un territorio y otro es muy parecido. Tiene un sector turístico muy importante, que es su industria principal. Tiene también un sector primario interesante, pero que también está, como siempre, en crisis, pues agrícola, ganadero incluso, importante, sobre todo en la Big Island, en la isla de Hawái, donde hay incluso cowboys, ¿no? Hay vaqueros en la gran isla de Hawái. Y después también tiene un sector pesquero interesante. Pues fíjense, a su izquierda pueden ver cómo han ido evolucionando los turistas en Hawái del año 2002 al año 2014. De 6 millones en 12 años a 8.183.000. Es decir, millón y pico largos. En Canarias, y son datos, cuidado, estos son datos que verán a continuación, que están cogidos de aquí, que es visitors arrive by air or by cruise ships, es decir, por tierra y por mar. Por tierra y por mar. Los datos que están aquí a la derecha de Canarias son solamente por aire, no por mar, ¿vale? Y aquí, en el año 2014, son 11.511.000. Evidentemente son más, 12 millones y pico, no sé si llegaremos a los 13 millones. Pero fíjense cómo, desde el año 1990, que apenas llegábamos a los 5 millones, o si nos ponemos en el 2002, para la comparativa, 9 millones.
Sobre todo entre el año 90 y en el año 2002 hemos crecido exponencialmente. Hemos multiplicado casi por 3 entre el 90 y la actualidad el número de visitantes. Todo un éxito, dirán desde Promotour. Esto es lo que se dejan, by air and by cruise ships, como pueden ver, de dinero los turistas en el año 2014 en Hawái. ¿No? Pues en el año 2014 fueron pues casi 15 millones de dólares. Casi 15 millones de dólares. ¿Vale? Esos 8.153.000 visitantes se dejaron 15 millones de dólares. Retengan ese dato. Evolución de la población en las Islas Canarias. Voy terminando. Desde el año 95, 1.631.000, al año 2007, 2.025.000. Ahora estamos hablando de 2.200.000 personas, seguramente año 2014. Hawái, desde el año 2000, 1.211.000, ahora 1.360.000 habitantes. O si lo quieren en un cuadro final, partiendo de un territorio más de 2 veces mayor, 2 veces más grande. Hawái tiene casi 4 millones de turistas menos, tiene una densidad de habitantes de 84 habitantes por kilómetro cuadrado frente a 286 habitantes por kilómetro cuadrado, y aunque no lo he traducido los euros a dólares, estos casi 15 billones, por ahí 15.000 millones de dólares, vienen a ser más o menos nuestros 12,5 billones de euros. ¿Qué desarrollo es más sostenible? Aquí sí que podemos decir cuál es el desarrollo más sostenible. ¿Eso quiere decir que nuestro desarrollo sea insostenible? Hombre, no voy a sacar esa conclusión. Pero desde luego, exactamente, y creo que Hawái es un ejemplo de un sitio occidental, donde las cosas se están haciendo medianamente bien, no estamos cumpliendo ni de lejos los parámetros que se están, digamos que, utilizando ahí. Me gustaría cerrar en positivo. Yo creo que la sostenibilidad es un valor en todas sus dimensiones, es un valor que tenemos que hacer efectivo, que tenemos que ponerles números, parámetros, que sea una realidad, que no sea simplemente una filosofía, una palabra prostituida que queda muy bien hablar de ella, pero que en verdad no se cree en ella. Y también una cosa, ya no partimos de cero, ya no estamos en 1964, cuando estaba todo por hacer. Por lo tanto, cada actuación, cada intervención en este territorio sagrado como es el nuestro, tiene que estar muy bien pensada y muy bien planificada. Muchas gracias y espero no haberles aburrido mucho. Y si quieren hacerme alguna pregunta, observación, lo que ustedes quieran. Y si no, me dejan huir a mi clase. Sí. Vale, pues entonces me dice la organizadora que, por favor, intentemos ser puntuales, ¿no? Ya que tenemos estas 2 horas y pico para poder comer, hablar y un poco descansar. A las 3 en punto, por favor, nos encontramos aquí otra vez. Muchas gracias.